Saludos a todas y todos, un gran abrazo y les damos la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Conversarte. En esta ocasión vamos a estar entre los sonidos de la ciudad y nuestra conversa la llevamos a cabo durante el desarrollo del Laboratorio de Arquitectura Popular Redescubrir el Mediterráneo a través de su arquitectura, el patrimonio olvidado, coordinado por el profesor Bernardino Lindes Vilches, quien es uno de nuestros invitados el día de hoy. Bernardino Lindes Vilches es arquitecto, historiador del arte y doctor por la Universidad de Granada en España. Docente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada. Además, es coordinador y docente en la escuela de posgrado de esa misma universidad. Es profesor invitado en diferentes másteres nacionales e internacionales y ha sido conferencista en prestigiosas universidades latinoamericanas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires en Argentina y la Universidad Federal de Pelotas en Brasil. Además, es miembro de la Unidad de Excelencia Ciencia en la Alhambra, es investigador en torno al tema El lugar como generador de la forma, con la tesis doctoral intitulada La construcción de la memoria del paisaje, paisajes construidos, paisajes con memoria, y es investigador principal en los proyectos financiados en convocatoria pública competitiva, Iniciativas para la Protección y Recuperación Funcional de la Medina de Tetuán, CICODE, Universidad de Granada y Cementerio Medina y Ensanche de Tetuán, 3 unidades funcionales y una única realidad patrimonial, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía. Por su parte, nuestro otro invitado, Andrea Romanelli, es un joven arquitecto italiano con maestría en arquitectura por el Politécnico de Bari, con la tesis intitulada Diseño para el Patrimonio, Reconstrucción de la Iglesia de San Luis en el Albayzín de Granada. Ha tenido bajo su responsabilidad, entre otros, el diseño y construcción de la maqueta de la obra en la zona arqueológica de San Pietro Bari. Entre sus publicaciones destaca El hábitat troglodita, Historia y Futuro, siendo coautor con Bernardino Lindes Vilches. En 2021 ha ganado junto a su colega Andrea Consoni el primer lugar del concurso Reuse Italy para la reutilización de la Iglesia Católica di Rutta Grottole, datada en el siglo XV, de la cual hablaremos en este episodio de Conversarte en su versión académica. Entonces, les invitamos a entrar con nosotras y nosotros en el maravilloso mundo de la arquitectura popular a cargo de estos dos maestros. Bernardino, yo quisiera saber, porque es un tema ahí bien confuso, no confuso, pero bien extraño, hablar de arquitectura popular. Y en ese proyecto de este workshop en el que hemos estado sobre la arquitectura en el Mediterráneo, yo también me puse a pensar un poco ¿cuál puede ser la diferencia entre esa arquitectura que uno ve de los edificios, de las cuestiones patrimoniales materiales, y esa arquitectura que llamamos popular, que es la hecha por el pueblo, pero también que puede ser reconocida de una u otra manera como el propio patrimonio de las personas, ¿no? Entonces yo quisiera que me hablaras más o menos, nos digas qué puede llamarse arquitectura popular. Tradicionalmente, la arquitectura popular se ha considerado la arquitectura sin arquitecto. Arquitectura con un emplazamiento casi siempre rural, sometida además a una cierta degradación precisamente por el hecho de estar en ese medio físico y por valerse de materiales preindustriales, los materiales que están más próximos y que no se someten a ningún tipo de transformación previa. Sin embargo, entendemos que la mirada contemporánea debe delatar el valor patrimonial de la arquitectura popular, devolviéndole
idénticas cualidades a las que tiene la arquitectura culta. Y acabo de acabo de utilizar un término intencionado para diferenciar una y otra, porque el término culto, tradicionalmente nosotros lo asociamos también a los estilos clásicos, el lenguaje utilizado por los griegos y que posteriormente Roma y el resto de los periodos de la historia de la arquitectura han seguido utilizando. Sin embargo, el término culto, a partir de ahora, lo vamos a dejar de utilizar porque reconocemos esa cualidad cultural tanto a la arquitectura de estilo como a la arquitectura sin estilo, a la arquitectura popular. Yo, por ejemplo, pienso, disculpa que te interrumpa, pero estaba pensando cuando tú estás hablando que eso más o menos se ve también con la música, cuando uno habla música culta, música erudita y la música popular, que entonces como que si se degradara un poco lo que hace la gente. Ambas cosas son cultura. Sí. Ambas cosas son cultura. Entonces, no solo eso, sino que además, si descartamos la arquitectura de estilo, si descartamos la arquitectura de autor, si descartamos, por tanto, la arquitectura de estilo incluye la arquitectura militar, incluye la arquitectura industrial, incluye prácticamente pues toda esa arquitectura que casi siempre además tiene una promoción pública, y nos quedamos solamente con la arquitectura, en la que lógicamente también tenemos que descartar la no arquitectura. ¿Cómo es eso? Cuando hablamos de lugar y de no lugar, Okay. La no arquitectura es la arquitectura que no merece la consideración como tal por ser, pues en algunos casos, el hecho construido ineficaz, ineficiente, generalmente ausente de belleza, ausente de una praxis arquitectónica validable con unos mínimos de confort, de estética, y por tanto a ese tipo de construcciones nosotros directamente la denominamos no arquitectura, porque pervierten el paisaje. En lugar de enriquecerlo, de nutrirlo, pervierten el paisaje. ¿Qué nos queda? Nos queda la arquitectura anónima. Nos queda la arquitectura que no solamente ocupa el espacio rústico, sino que también coloniza los centros urbanos, y en concreto los centros históricos. Con lo cual, los centros históricos a partir de ahora son arquitectura popular, en los que aparecen de manera salpicada edificios que tienen la consideración estilística, pueden ser iglesias, pueden ser palacios, pueden ser obras de autor, que nosotros aislamos sin arrancarlos de esos centros históricos. Forman parte de ese mismo conjunto urbano, pero tienen, dado su valor patrimonial ya reconocido, pues tienen también en muchos casos la consideración de monumento nacional. ¿Y quién le da ese valor patrimonial? ¿La gente o las instituciones? La institución. Entonces, nosotros lo que pretendemos es precisamente patrimonializar la arquitectura popular. Con eso conseguiremos elaborar una herramienta que, en manos sobre todo de los pueblos más desfavorecidos económicamente, se puede convertir en un auténtico motor de desarrollo local. Pero claro, además tiene un valor añadido, y es que por su carácter funcional, por el hecho de nutrirse fundamentalmente del conocimiento transmitido generacionalmente. Exacto, claro, acaba siendo la que mejor respuesta da a las condiciones del medio físico, climático, topográfico, y por tanto es el auténtico alma de un lugar. Claro, exactamente. Después definiremos lo que es lugar, o en todo esa antropología del lugar que está allí. Andrea, ya que tú estás con nosotros acá, vimos que tú nos has llevado a un lugar, hablando de ese concepto desarrollado, bueno, por varios especialistas, entre ellos Mar Ollé, en relación a un premio que tú ganaste junto con un amigo, colega arquitecto, y nos pareció muy interesante porque tú hablas allí, intentas ver no solamente el edificio material, sino también la inmaterialidad que tiene ese edificio, porque tú estás pensando allí también en las personas que
hacen vida en esa ciudad pequeña y, como tú nos decías, un poco abandonada. ¿Tú nos puedes hablar de ese proyecto y de ese contexto? Se trata de un proyecto al interior de un edificio patrimonial que se instala al interior de un contexto patrimonial, que es un centro histórico del propio pueblo cuyo nombre es Grottole, en Basilicata, donde básicamente piden de construir una sala de concierto al interior de una iglesia caída casi totalmente. Un sitio donde nosotros hemos reconocido desde el primer momento ese valor patrimonial que sobraba el edificio para también construir una relación múltiple entre el propio casco antiguo, el paisaje sobre todo, y la propia iglesia, que convierte el todo en un concepto único, que es el lugar que nosotros vemos en Grottole. Y con lo cual esta iglesia se ha convertido en el manifiesto de un proyecto que quiere básicamente reconocer al propio casco antiguo ese valor arquitectónico que ya tiene, pero básicamente se trata de darle nueva vida. Y con una operación de proyecto contemporáneo que no quiere parecer historicista o que quiere asemejarse demasiado al propio edificio que ya existe y que sobre todo pretende rehabilitarlo a partir de un cambio de función que no es un hecho simple, pues lo que hemos hecho ha sido empezar desde su entorno y entonces reconocer los pequeños proyectos que ya se habían hecho justo alrededor de la propia iglesia, empezando de la placeta que está al lado de la iglesia. Una pequeñísima placeta donde había una casa pegada entre el propio casco antiguo y la iglesia, y donde la asociación de vecinos reconoce un pequeño espacio público y donde nosotros hemos elegido ampliar esa idea de este espacio público conectándola con una parte del proyecto, que es la cafetería, que se instala al interior del edificio y que continúa al exterior. ¿Eso por qué? Porque quizás fue más importante esta relación que el edificio tenía con su entorno. Sí. O sea, cómo... Y con la gente, y ¿no? con la gente, Claro. con la gente, porque si la gente reconoce en un edificio una función múltiple entre la cual, por ejemplo, sentarse a una mesa y no necesariamente disfrutar del propio edificio, porque puede ser que no funcione en aquel momento, pues ya el edificio se convierte en un motor social, ¿no? Y la gente disfruta. Y la gente también puede tener, inclusive los que vienen de afuera, una suerte de identidad con apropiación de ese espacio, ¿no? Una apropiación que debería ser un compromiso de nosotros como arquitectos entre el lugar y la gente. Que, como comentaba Bernardino antes, hay lugares y no lugares, hay arquitectura y no arquitectura. La no arquitectura, que a lo mejor ha demostrado que hay no lugares, pues, a ver, la gente ya se ha desenamorado de la ciudad y de la arquitectura porque a lo mejor no hay arquitectura. Es correcto. Y es muy complicado atreverse a proyectar algo que se pueda llamar proyecto arquitectónico, porque muchas veces da miedo de ser demasiado radical, de ser demasiado exagerado o de fallar con alguna elección que puede ser demasiado fuerte. Pero claro, la contemporaneidad necesita nuestro esfuerzo intelectual para que la gente vuelva a enamorarse. Claro. Eso es el problema. Porque ¿cómo se soluciona una no arquitectura si la gente no entiende a través de nosotros, que tenemos ese muy complicado, el trabajo muy complicado de que la gente se enamore? Es correcto, sí. Eso es lo que intentar. Y reconocer en un lugar
hecho por gente común que entonces no se llamaban arquitectos, la propia verdadera arquitectura, es probablemente el concepto que tendríamos que considerar como el más importante. O sea que Sí, hoy día hay una necesidad de competencia, de conocimiento técnico que entonces pues no era necesario, pero probablemente nuestro maestro, como decía un maestro mío, son los ancianos, y los ancianos tienen una exactamente. sabiduría que hay que tener en cuenta para aportar al futuro algo que es mucho más importante de lo que hemos heredado. O sea, la cosa más Correcto, importante no es tanto lo que hemos heredado, sino lo que debemos aportar. claro. Y la conservación de esos saberes, ¿no? De eso sabe, y la evolución, sobre Claro, todo. O claro. sea, la herencia hay que transformarla, Porque es eh, dinámica. porque Todo dinámica. dinamismo, por supuesto, como toda sociedad. Sí. Yo escuchándolos a ustedes dos que Dime, dime, ¿Me dejas que Bernardino. apunte algo? Dime, claro. Es que esta tarde yo dije que me recordaba la figura de Antonio Jiménez Torrecilla, que es un arquitecto muy querido de mi amigo Andrea, y no lo decía gratuitamente para regalarle el oído, sino que realmente en ambos yo he reconocido, porque los conozco muy bien a los dos, desgraciadamente Antonio nos dejó en 2015, pero lo conocía bastante bien. En ambos casos se trata de arquitectos extraordinariamente generosos. Ujú. Regalar su mirada, su forma de entender el hecho arquitectónico, orientar la mirada del resto, dejarnos mirar a través de su retina, no solamente el entorno construido, sino también el paisaje, es un acto de generosidad extraordinario, es una forma de regalarnos en parte su alma. Y en ese sentido el proyecto que esta tarde nos ha explicado fantásticamente bien Andrea, no solamente es capaz de establecer una relación equilibrada entre tradición y modernidad, no renunciando por supuesto a un lenguaje absolutamente contemporáneo, sino que asume el compromiso funcional que tiene que tener siempre la arquitectura, pero sobre todo es capaz de adoptar una mesura, un equilibrio, tanto en la escala como en la propia materialidad, como en el compromiso con el entorno construido y paisajístico, que creo que es su principal aportación y por tanto lo felicito. Entiendo perfectamente que el premio finalmente acabase en su proyecto, porque Claro, sí. es realmente bueno. Y tratándose de un arquitecto que está en su inicio, pues eso me permite soñar con un gran arquitecto en un futuro, como le voy a seguir la pista Le vamos a seguir la pista. porque no le queda otro remedio, pues esperemos que así sea. Antes de finalizar, yo solamente les voy a hacer, como dicen en Brasil, una provocación. Claro, sabemos que las realidades son diferentes, no solamente desde el punto de vista social, sino también, por supuesto, de lo que es las construcciones de la arquitectura en sí, que no son de mi conocimiento porque no soy arquitecto, pero que tengo la afiliación con lo que es el patrimonio cultural, ¿no? En Latinoamérica está eso que podemos llamar, es de hecho arquitectura popular, las construcciones hechas en las favelas, como le dicen en Brasil, en los barrios, ¿no? ¿Hasta qué punto se pudiera pensar? No sé, yo ya les dije que es una provocación porque ustedes tienen realidades diferentes, pero ambos son arquitectos y tienen ese estudio sobre las construcciones hechas por las personas que no son arquitectos, pero a la larga terminan haciendo unas grandes ciudades dentro de la propia parte urbana. ¿Cómo se pudiera pensar en esa arquitectura de esos barrios, de esas favelas? ¿Se pudiera pensar en una arquitectura popular? Honestamente pienso que no, ¿Por qué? porque en primer lugar no he tenido la oportunidad de visitar las favelas, lo he intentado, pero me han disuadido porque me han dicho que es peligroso directamente y por tanto no. Pero tengo imágenes, como todo el mundo, a través de la televisión, he visto cosas y entiendo que son espacios marginales. Esa marginalidad no es la humildad que nosotros
reconocemos en la arquitectura popular. Eso es simplemente una solución perversa de la sociedad contemporánea. Entonces no es arquitectura. ¿Qué tienes? Dime tú, Andrés. Comparto plenamente, y si puedo añadir una cosa. Sí. Es muy curioso que tú preguntes si hay posibilidad de reconocerla como arquitectura popular. A ver, es que esa es población, o sea, es gente que en teoría pertenece a una ciudad. Sí. Pero como hay una sociedad que ha dejado todo ese trozo de población a vivir por su cuenta, pues eso se ha convertido en una ciudad aparte, Sí. que es algo social que es muy interesante al final, porque a ver, en Italia se han hecho varios programas de arquitectura no tanto popular, sino o sea, ¿cómo se dice? Los edificios para gente que no podía comprar. ¿Cómo se llama? Los programas... Viviendas sociales. Claro, vivienda social, eso quiere decir. Que es lo que ha pasado en la mayoría de los casos en Europa. Sí. Y la mayoría de esos barrios, se han convertido en sitio peligroso, en sitio donde no se puede entrar. El caso de Roma, por ejemplo, el caso de Génova y de muchas otras ciudades en Italia, de Palermo también. O sea, son sitios muy peligrosos que se construyeron como arquitectura del futuro de entonces y que hoy, o sea, son sitios donde no se puede entrar. Yo no veo mucha diferencia por el hecho social, porque una arquitectura teóricamente muy buena se ha convertido en una favela. Correcto. Una favela no ha llegado a ser arquitectura, pero la llamamos favela, Sí. ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, pues todo depende, como siempre, de una inclusión social que la arquitectura tendría que tener en cuenta en su ideal. Correcto. Yo les hacía esa provocación porque hay algunos proyectos que reivindican no solamente la construcción de esos barrios, de esas favelas, sino también la vida que hay allí, esa vida, como tú dices, marginalizada, y que está el propio sistema que construyó eso y que a su vez le da la espalda. Entonces está como intentando reivindicarse, entre muchas comillas, con un doble cara, vamos a decirlo así, porque como tú dices, Andrea, no les da una solución a estas personas. Por eso es que yo les hacía esa provocación. Y bueno, antes, no sé, yo quisiera ya para finalizar, porque sé que ustedes me han dado este tiempo acá, están ocupados, tienen que seguir con sus trabajos, con sus proyectos. Pero yo quisiera ambos, desde Bernardino, desde la amplia experiencia, no solamente como arquitecto, sino también en la parte del arte, ¿no? En la historia del arte, quisiera que tú me dieras qué mensaje tú le pudieras dar a estos nuevos arquitectos, a estas nuevas personas que están comenzando a ver la arquitectura de manera diferente. No esa arquitectura como siempre siguiendo los esquemas, sino esa gente que está rompiendo o intentando romper paradigmas. Y después la misma pregunta para ti, Andrea, ya desde otra perspectiva, desde una perspectiva de un arquitecto que estás comenzando con un gran éxito y que por supuesto va a continuar. Quiero que ustedes dos, ¿qué pudieran decirles a estas personas que quieren emprender ese camino o que a lo mejor ya no lo quieren emprender, entonces hay que darle como un empujoncito allí? ¿Qué se les puede decir a los arquitectos que empiezan? Pues teniendo en cuenta que yo entiendo que el arquitecto es intérprete de la sociedad en la que vive, lo que tiene que hacer es ser, como mínimo, honesto. Okay. Honesto y generoso con esa sociedad. Y sobre todo, les pediría que amen la arquitectura. Si no se produce ese amor a la arquitectura, se acabará convirtiendo en constructor. Y posteriormente en uno más de los agentes mercantiles que hay en todo el proceso constructivo, y la palabra arquitecto se le quedará grande. Si quiere ser arquitecto tiene que vestirse de humildad todos los días y sobre todo amar mucho
su oficio, su trabajo, la arquitectura y la gente, la sociedad a la que sirve. A ver, otro maestro mío que está aquí al lado me enseñó hace tiempo que no se puede decir a una persona que sea arquitecto si no conoce la historia. Ajá. Y pues lo he comprobado. porque pensando, por ejemplo, el proyecto de lo que acabamos de contar, Sí, pues la cosa más importante probablemente ha sido conocer una cuanta información necesaria que pertenece ya a la historia del propio edificio, pero en general, o sea, cómo se empieza, ¿no? Una carrera. Pues como yo estoy empezando no puedo correcto. contestar, lógicamente, pero tengo una idea, o sea Sí. que además de ser muy humilde, saber que el requisito necesario es seguir estudiando siempre, porque antes de todo hay que reconocer, eso es, en la humildad yo veo una necesidad de aprovechar de cualquier ocasión para conocer. Correcto. Y nuestra entrevista, por ejemplo, ha sido una ocasión, con lo cual te agradezco mucho. Y bueno, yo les doy las gracias a ustedes por haberme dado este tiempo acá con ustedes. Repito, que están ocupados, pero bueno, siempre prestos a compartir estos conocimientos con todas y todos nosotros. Y bueno, nada, no sé, Bernardino, ¿qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes decir antes de finalizar acá la entrevista? Pues yo pienso que siempre tendré un tiempo para dedicárselo a este programa Conversarte, en el que tenemos la oportunidad de transmitir lo que sentimos, lo que pensamos, y pienso que a lo mejor resulta inspirador para otros, con lo cual, pues fabuloso. Ojalá, esa es la idea. ¿Y tú, Andrea? Está muy bien lo que dice él de compartir, o sea que lo que Conversarte está haciendo pues es sacar y compartir ideas, y me ha encantado la oportunidad de poder compartir con vosotros ese momento. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos aquí siempre prestos a todos los proyectos que ustedes tengan. Bienvenidos todos y bueno, muchísimas gracias. Y después de haber escuchado este maravilloso programa y agradeciendo una vez más a Andrea y al profesor Bernardino por habernos dado ese tiempo maravilloso, les invitamos a todas y todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, @conversartepodcast. Nos apoyen el proyecto, difundiéndolo, hablando de él, inscribiéndose en nuestro canal YouTube, que es completamente gratuito. Y bueno, les extendemos como siempre un gran abrazo, invitándolas para un nuevo episodio. Namaskar.